Diversos templos del Cusco, como la Catedral, la Compañía, San Francisco, entre otros, fueron escenarios del segundo Festival de Música Barroca Latinoamericana, desarrollado del 21 al 25 de septiembre, festival que asombró y deslumbró al público cusqueño. Veamos el siguiente informe. El barroco es un arte libre y pintoresco. Es la manifestación de una época cuya edad se remonta a los siglos XVII y XVIII. En el Perú, es el legado producto de la transformación que se vivió en la época colonial. Cuando entonces en el Cusco se erigían y se fundaban los principales templos de nuestra ciudad sobre las principales huacas del Cusco. Desde entonces, el Cusco se convirtió en la ciudad barroca por excelencia, ya que se vivía en yuxtaposición entre lo inca y lo español, y que por la época, el arte fue fomentado muy particularmente por las órdenes religiosas que se preocuparon por revestir los templos con tallas, lienzos y esculturas, lo mismo que por el desarrollo de la música. El maestro Aurelio Tello nos comenta sobre la influencia del barroco en Latinoamérica. Si tuviéramos que hacer un poco un recuento de cómo se fue construyendo nuestra historia cultural en América, podríamos decir que fue hecha a partir de echarle velos a los pasados. El pasado, el periodo colonial tapó, ocultó el pasado incaico, el pasado prehispánico. Y cuando llegó la independencia se sepultó a la época virreinal. Y la entrada a la modernidad sepultó al siglo XIX, que fue un siglo de dudas, un siglo de carencias, un siglo de inequidades, un siglo de indefiniciones. En el siglo XX creo que hemos tenido un poquito más de tolerancia, un poco más de ecumenismo para mirar de manera integral nuestro pasado y entenderlo en su diversidad, en su pluralidad y aceptarnos como lo que somos, pueblos plurales. Para Iván Ciñaigo, la cultura del barroco va mucho más allá de la arquitectura. Apreciemos su perspectiva. Cusco es completamente barroco. O sea, los templos son de estructura barroca, las calles son de estructura barroca, las casonas son de estructura barroca. Están construidas sobre el templo inca, que es, como lo dije antes, eso le da una característica especial, pero es un barroco sobre inca. Eso le da una peculiaridad única al Cusco, pero está mezclado de eso. Las pinturas, los cuadros, las calles están con pinturas barrocas y nuestras actividades diarias son barrocas. Por ejemplo, las fiestas que se hacen, la fiesta de la Virgen del Carmen, la fiesta de Paucartambo, la fiesta de Coyoriti, todas son fiestas barrocas, con ese estilo, con esa estructura. No se diferencian en nada de las otras. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la fiesta de la Virgen del Carmen y hacemos la octava es una fiesta barroca. Hubo una integración de culturas. Por los trabajos que he hecho de investigación, es cierto que los españoles vinieron con un plan medio salvaje, los conquistadores,
pero gracias a que la iglesia interviene es que no nos desaparecen. Porque si nos hubiesen desaparecido, pues estaríamos bailando la jota y comiendo paella, ¿no? O sea, nosotros bailamos huayno marinera y comemos cuy y estas cosas. O sea, nosotros no hemos perdido nuestras costumbres. Gracias a que el baboco, que era una cultura humanista, hace que no desaparezca como sucedió en Estados Unidos. A Estados Unidos llegaron los ingleses y desaparecieron a toda la gente que habitaba ahí. Entonces desaparecieron toda la cultura. Eso no ha sucedido en ningún lugar de Latinoamérica. En Latinoamérica sigue existiendo la gente que existía cuando llegaron los españoles. Por supuesto ahora todos mezclados, pero todos ya somos producto de eso. Eso es importante tener en cuenta, pensarlo bien, ¿no? En este contexto, se llevó a cabo el segundo Festival de la Música Barroca Latinoamericana, festival que sorprendió y alumbró a muchos participantes, ya que se invitaron a personalidades que brindaron sus conocimientos en conferencias magistrales durante los 5 días. Hice unas mediciones de algunos muros incas. Acá van a ver estrictamente es con el ángulo de inclinación y encontramos unos módulos A, B, C, D, le dimos nosotros los módulos A, B, C, D para medir estas piezas líticas de la calle Arequipa o antes llamada Capchicalle. Entonces esos patrones A, B, C, D, E hasta la H hemos encontrado aquí en los pilares de la catedral. Aquí están por ejemplo, los A, los módulos B, los C, etc. ¿Qué quiere decir? Que una pieza lítica inca la emplearon y lo que hicieron fue cortar perfectamente para que se integre a otra estructura que era el pilar. Pero como les había dicho antes, este proceso de usar las estructuras incas para nuevas formas, diríamos europeas, paró con el terremoto del 650 y desde entonces se trabajó con piedras de cantera ya regulares, estrictamente 30 por 20, etc. Pero acá van a ver una irregularidad, por eso ven unas más anchas, unas más altas, más angostas, etc. Eso es la transmisión. Lo inca está presente en la catedral. En los últimos 70 años empezó un proceso de reconocimiento del pasado musical americano, inserto en esta idea de construir la identidad nacional, de encontrar las raíces, los fundamentos de nuestras músicas actuales, de nuestra cultura actual. Creo que hoy tenemos razones mucho más claras y más fuertes para entender el sentido de nuestra historia. La música es siempre un reflejo de la sociedad. Y la música barroca, la lección que nos deja es cómo se fue gestando una cultura americana, genuinamente americana, hecha de la convergencia de otras culturas con las culturas propias. Eso creo que es el legado más valioso que nos ha dejado el barroco musical. Quienes asistieron se veían, por decirlo así, iluminados, tras revelarse profundos e incógnitos secretos sobre la pintura cusqueña y sobre la historia del primer seminario del Cusco, donde aún se ocultan inimaginables tesoros de nuestros antepasados. Es otra historia bonita, como
pinturas perdidas resucitan en América. Una pintura de un barroco francés se destruye, se pierde, se roba, no sin antes haber sido grabado que luego viene a América y se pinta en el Cusco y renace la pintura barroca en el Cusco, ¿no? Bueno, esa es la solución. El pintor cusqueño copió todo y para no meter la pata con estos textos bíblicos, copió igualito lo que le dieron el comitente y ahí está. Estupendo uso del color, ¿no? Es el tipo de cosas que podemos estudiar ahí, donde empezamos a ver la originalidad de la mano. Acabamos de hacer un programa de música de chiquitos y ha sido un programa muy, muy lindo, nos ha elevado el espíritu totalmente. Ha sido muy divertido aprender el idioma también, ¿no? Complicadito, sí. Uy, el público maravilloso, súper receptivo de escuchar esta música que no es difícil, digo que no es fácil de escuchar porque es un poco densa a veces, ¿no? Pero sí, parece que lo han disfrutado, se han divertido con nosotros, ¿no? Han aprendido con nosotros también y la sensación de cantar en esta iglesia tan hermosa es una cosa que eleva mucho el alma, ¿no? Es una alegría total. Afortunadamente no es la primera vez que lo hacemos, el año pasado también inauguramos el festival, el primer festival, así que es nuevamente es una nueva alegría para poder abrir este festival que cada año va a ir mejorando. Este año mejoró muchísimo en tanto la organización, en cuanto a la calidad de los grupos también, así que está buenísimo, buenísimo. Gracias a las cámaras de patrimonio, contemplaremos el segundo Festival del Barroco Latinoamericano. Yo quiero manifestar en primer lugar que estoy muy admirado de la participación de nuestro pueblo, cada una de las presentaciones durante todas estas noches, sobre todo la noche de concierto. Me he quedado maravillado también de la calidad interpretativa, tanto del coro como de los
de los diferentes conjuntos musicales. Y lo más impresionante pues esta noche es poder culminar este festival en este coro de la Iglesia Catedral y poder escuchar estos magníficos órganos que son del siglo XVII y que todavía nos brindan, ¿no?, la belleza de su sonido. Yo creo que durante toda esta semana hemos vivido experiencias muy hermosas, al menos yo personalmente. Me he remontado a los tiempos de la colonia, observando y mirando el ambiente del arte, la arquitectura, ¿no?, las iglesias y la música, que es un complemento maravilloso. Yo creo que estos festivales nos ayudan a enriquecer nuestra cultura y a despertar ese sentido tan hermoso de la música, ¿no?, de una auténtica expresión musical que nos eleva el alma. Eso para mí ha sido esta semana.